Hoy te platicaré del nuevo ataque de la familia michoacana en el Edomex. A finales de junio en redes sociales comenzó a circular un video de hombres armados anunciando una limpia en el Estado de México por parte de alguien a quien apodan el comandante Pecha. Según las autoridades mexiquenses, al interior de la familia michoacana hubo una fractura en donde el comandante Pecha tuvo diferencias con otra persona apodada como Chino. A raíz del video, en la entidad han sido registrados cuerpos regados, homicidios, un incendio en un local de la central de abasto con personas adentro y recientemente un ataque a policías. Las autoridades ahora investigan si todas estas agresiones fueron hechas por el mismo grupo delictivo y cuáles de estas obedecen a pugnas internas de la familia. En este video te platicaré de la ola de violencia por la que pasa el Estado de México y de las pugnas dentro del grupo delictivo. Bienvenidos al Caporal del 22 de julio, comenzamos. La familia michoacana atacó de nuevo a la policía en el Estado de México. Lo que acabas de ver fue grabado ayer, 21 de julio, en la comunidad del Espinal, municipio de Villa Victoria. Se trata de otro ataque en contra de autoridades y debo de precisar algo cuando digo otro ataque. Por otro ataque me refiero a otro ocurrido en el Estado de México, en donde hemos consignado en este canal de varias agresiones en contra de policías y agentes de la Fiscalía General del Estado de México. Principalmente ataques desde que inició la administración del priista Alfredo del Mazo, que está por terminar su administración, y ataques por parte del mismo grupo delictivo, la familia michoacana. Y también por otro ataque me refiero a la oleada de agresiones de la delincuencia organizada en contra de policías ocurrida en la última semana en todo el país. Hemos registrado también en este espacio ataques en Michoacán, Jalisco, Nuevo León y Tamaulipas, además del Estado de México. Sin embargo, a nivel nacional llama la atención que son varios grupos delictivos contra distintas corporaciones policíacas. Es decir, no estamos ante un solo grupo delictivo contra una misma autoridad. Aunque te he traído varios videos sobre estos casos, en este clip que te muestro en pantalla es en donde hago una recapitulación de agresiones contra distintas policías, a la que deberíamos de agregar la agresión de ayer en el Estado de México. Te voy a dejar la liga en la descripción de esta transmisión. Ahora bien, ¿qué pasó ayer en Villa Victoria? Según reportes policíacos y de la prensa local, la tarde de ayer policías municipales detectaron una camioneta robada con varias personas a bordo, por lo que decidieron detenerla y entonces comenzó la persecución. La camioneta llegó hasta un camino de terracería y allí sus ocupantes abrieron fuego en contra de los policías que los iban siguiendo. En ese ataque los delincuentes lograron asesinar a un policía y lesionaron a otros 4. Sin embargo, aunque todo parecía ganado para los delincuentes, los refuerzos llegaron a tiempo. Policías estatales y elementos de la Guardia Nacional, de tal forma que este operativo lograron las autoridades entre estatales y federales detener a 6 presuntos agresores, que por cierto uno de ellos es menor de edad. Posteriormente las autoridades confirmaron la muerte del policía y pidieron el apoyo de ambulancias y también de helicópteros del grupo Relámpagos para llevar a los 4 agentes heridos al hospital. Sobre los detenidos, las autoridades informaron que fueron presentados ante la Fiscalía General, la Fiscalía de Asuntos Especiales de la Fiscalía General del Estado de México, y aunque no los identificaron oficialmente ni por nombre ni si pertenecen a un grupo delictivo, la prensa local aseguró que estos detenidos dijeron ser de la familia michoacana. Esto que te acabo de compartir es solo un poco de las acciones de las autoridades mexiquenses que le han adjudicado a la familia michoacana. Este mes, en julio, comenzó con un colgado, desmembrados y calcinados en el Estado de México, en Toluca en específico, capital del estado. El 5 de julio en Paseo Toyocan, que es una de las avenidas principales de esta ciudad, fueron colgados restos humanos justo frente a la ciudad universitaria, en específico frente a la Facultad de Humanidades. Y según las autoridades, aquí fueron dejados una pierna y parte de un tórax, envueltos en una bolsa negra y cinta amarilla. En ese mismo día, pero en otro punto también de Toluca, en la colonia Lomas Altas, muy cerca del centro de Toluca, desde donde despacha el gobernador, fueron encontrados más restos humanos con estos narcomensajes que te muestro en pantalla. He decidido censurar el mensaje. Como sabes, el objetivo no es ser vocero de la delincuencia organizada, pero sí te muestro
que estos mensajes estaban firmados por la familia michoacana y en específico por alguien identificado como Comandante Pecha. En otro punto de Toluca, en la comunidad de San Cayetano, Morelos, fue encontrado un cráneo y una extremidad humana completamente calcinados dentro de un vehículo, lo cual obligó a las autoridades a investigar si estos restos corresponden a los que fueron dejados colgados en Paseo Toyocan. Y esa misma mañana también fue ejecutado un hombre en el municipio de San Mateo Atenco, que es un municipio conurbado a Toluca, y la víctima tenía también una cartulina firmada por la familia michoacana. De tal forma que el 5 de julio fue un día con mucha actividad para las autoridades por varios casos atribuidos por los mismos delincuentes a la misma familia michoacana. Sin embargo, al día siguiente, el secretario de Seguridad Estatal, Rodrigo Martínez Celis, informó que había implementado un operativo con el que ya habían detenido a 4 personas que podrían estar ligadas a los restos humanos encontrados, y detalló que ese operativo estuvo conformado por elementos municipales, estatales, y que las 4 detenciones se hicieron tras 11 cateos con el apoyo de policías de 22 municipios del Valle de México. En principio, informar que al momento que se registraron los incidentes de violencia desplegamos un operativo en coordinación con el gobierno federal, autoridades estatales y autoridades municipales. 22 municipios se sumaron a este esfuerzo. Importante, en la madrugada se llevaron a cabo operativos. Al momento tengo el registro de 11 cateos y al momento podemos decirle que tenemos 4 detenidos, 2 en un punto y otros 2 que se detuvieron en un segundo punto en diversos municipios. ¿Ustedes tenían registro tal vez de amenazas en contra de quienes aparecen en estas? Teníamos información de las amenazas, y por eso es que nuestra capacidad de respuesta fue de tal nivel que en cuestión de horas habíamos tenido ya detenidos, ya teníamos información de algunas amenazas que estaban publicadas en redes sociales. 4 días más tarde, el lunes 10 de julio, ocurrió una masacre que las autoridades mexiquenses comenzaron a investigar si había mano también de la familia michoacana. A las 2 de la madrugada, un grupo armado entró a la nave H de la central de abasto de Toluca y disparó en contra de un grupo de comerciantes que allí estaba. El grupo delictivo roció gasolina al negocio y le prendió fuego, y los agresores huyeron sin que el personal de seguridad privada haya intervenido. Por este hecho de que no intervinieron los guardias, policías estatales detuvieron a 4 de ellos, encargados de la seguridad de la central de abasto, y los acusaron también de no haber presionado el botón de emergencia que conecta inmediatamente en tiempo real con el C5, y también los acusaron de no haber permitido el ingreso inmediato de policías al inmueble. Incluso les abrieron una investigación para ver si ellos fueron los que apagaron las cámaras de videovigilancia que hay dentro de la central de abasto. Las primeras hipótesis que la Fiscalía mexiquense deslizó fue que el ataque fue producto de una disputa por la posesión de un local, debido a que estaba en litigio, y aunque las víctimas, las personas que estaban adentro de la central de abasto ya habían ganado un amparo, pues decían turnarse para quedarse a dormir en el local para evitar que los contrarios, sus rivales, les fueran a quitar el local por sorpresa. Que lleguen de noche y se apoderen de este local. Independientemente de los involucrados en esta masacre y si había mano de la familia michoacana, las autoridades mexiquenses ya estaban investigando la oleada de violencia en el Valle de Toluca que se había desatado en coincidencia con un video que comenzó a circular en redes sociales a finales de junio, en donde hombres armados advertían de una limpia en la zona. Este comunicado va para los municipios de Metepec, San Mateo Atenco, Chapultepec y Mexicalcingo. Empezó la limpia de cristaleros, pura familia michoacana. ¡Pura gente del comandante Pecha! Como pudiste notar en este video, los que se graban dicen ser gente del comandante Pecha, el mismo al que días después adjudicó los narcomensajes dejados junto a los restos humanos en Toluca. Según las autoridades, esta oleada de violencia puede estar relacionado con una posible pugna entre células de la misma familia michoacana. Al comandante Pecha lo identificaron como Oscar y aseguraron que tiene un conflicto por el control de las actividades delictivas contra otra persona a la que identificaron como Juan, alias Chino. Sobre el comandante Pecha y Chino, las autoridades afirmaron que tienen órdenes de aprehensión por extorsión
y que la confrontación inició cuando los superiores le reclamaron al comandante Pecha la falta de resultados, tras lo cual el comandante Pecha emprendió acciones contra Chino aún sin la autorización de sus mandos. Desde entonces, las autoridades mexiquenses han informado que ya detuvieron a otros 6 sospechosos para sumar 10 en total, y aunque las autoridades han comenzado a compartir información sobre lo que está ocurriendo, hay muchas otras cosas que han decidido no difundir para no poner en riesgo las investigaciones. Por ahora, tenemos varios hechos delictivos que las autoridades adjudican a un mismo grupo, pero que todavía hay dudas si tienen los mismos móviles o relaciones. Por ejemplo, las pugnas internas en la familia y los cuerpos dejados en Toluca, el incendio en la central de Abasto y la agresión ocurrida ayer en Villa Victoria. Esto dijo el secretario de Seguridad Pública Estatal sobre mantener bajo resguardo ciertos detalles, cierta información de lo que está ocurriendo. Te lo muestro, en tanto no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias. Ya saben que nosotros solamente podremos hablar una vez que tengamos los datos duros sobre la mesa y sea Fiscalía y Poder Judicial quien pueda afirmar si es un grupo o no. Lo que a nosotros nos importa es ubicar a estos generadores de violencia y neutralizarlos independientemente del grupo que se trate.